Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar, me gustaría si por favor nos dicen si nos vemos bien y si se escucha bien, por favor, aquí los vamos a ir leyendo. Gracias a todos los que se van conectando y bienvenidos aquí a esta entrevista en donde vamos a estar hablando del aislamiento. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por este espacio que estás permitiendo para que muchas personas te escuchen. Sí. Saludos a todos, muchas gracias. Qué bueno que sí se escucha y se ve bien. Bueno, tengo muchísimas preguntas para Agustín, así que prepárate. Bueno, que te voy a estar preguntando. vamos a ver si estoy a la altura de las circunstancias, no sé. Pero bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberse conectado, por compartir este tiempo con nosotros. Y antes de comenzar, también quiero decir que de casualidad se entramó que este programa sea hoy, cuando hace unos días se cumplen 3 años de Sanamos Juntos. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, yo he compartido en mis redes sociales que se habían cumplido 3 años y justo fueron 3 años del primer programa que hice con Agustín y ahora, después de 3 años, aquí estamos otra vez. ¿Y cuánto ha ocurrido en esos 3 años? Muchísimas cosas ocurrieron. Sí, muchísimas cosas, como yo le decía a Agustín el otro día, 3 años parece como si hubieran pasado 10, ¿no? De todo lo que ha pasado, que ha sido tan intenso todo. Así que, bueno, me da mucho gusto volver a compartir un espacio aquí contigo para que todos te escuchen, para que nos escuchen. Y toda la luz que se va a compartir, que bueno, de hace 3 años para acá ha sido muchísima luz, que no sé cómo decirlo, pero como que ha sido más grande y de más calidad toda la luz que se ha generado de estos 3 años de esa entrevista para acá. Así que muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias, Arlet. No sé si mirarte a ti directamente en primera persona o mirar a la cámara. Saludos a los que están acá atrás. Saludos a los que están aquí conmigo, Arlet, y a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube. Bueno, la verdad que es una alegría compartir con todos ustedes. Cuando hacíamos retiros en la normalidad, siempre iniciábamos diciendo, por favor, no crean en nada, y si vienen acá a buscar verdades absolutas, este no es el lugar. Acá venimos a pensar, a preguntar. Yo creo que es importante hacerse preguntas y agradezco el espacio para las preguntas. Arlet mencionaba esta cuestión de 3 años y lo que parece 10. Borges decía que el tiempo se medía por la intensidad. Yo creo que en este momento el tema es el aislamiento. Podemos hablar de intensidades. Porque ¿qué significa intensidad? Y propongo una charla amena donde, bueno, Arlet está con su vaso de agua, yo con el mate, y seguro en sus casas están con sus infusiones o, bueno, bebidas espirituales. Creo que es importante preguntarse por la intensidad. ¿Qué te parece? Bueno, yo les podría... ¡Qué intensidad, wow! Como digo, todo este tiempo ahorita ha sido la luz de mucha calidad, de como cuando te conocí y hasta ahorita. Sí puedo decir que hay un cambio muy grande, pero un cambio, no cambio, sino más bien de mejor calidad. Mira, Agustín, ¿qué te parece si tú me ves de allá y yo te veo de acá y así le estamos dando la... Yo te miro así en diagonal. Sí, y yo te veo aquí. Dale. Y así estamos respetando a todas las personas que están conectadas. Dale. Bueno, entonces sí, ha sido muy intenso, la verdad, de todo este tiempo que ha pasado. Y lo digo en lo personal, de toda la luz que he recibido gracias a estar aquí en las enseñanzas con Agustín, y cómo empezó todo y cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, yo le dije a Agustín que si podíamos hacer esta charla, porque veo muchas personas, bueno, siempre lo he visto, veo muchas personas que
que están como en algún momento yo estuve. Y no estoy diciendo que ahorita estoy muy bien, no, porque no es así. Pero sí hay una gran diferencia de cómo yo empecé y cómo estoy ahorita, ¿no? Entonces, todas esas personas que me preguntan y que veo que están sufriendo y que veo que no tienen muchas soluciones cuando sí las hay. Entonces, por eso es que le dije a Agustín si me permitía hacer un espacio para hacer un espacio de compartir toda esa luz de calidad que he sido afortunada de estarla recibiendo durante todos estos años. Así que bueno, más que nada por eso es este espacio para ustedes, para que reciban un poco de lo que yo he recibido. Bueno, muchísimas gracias por el interés a hacer preguntas. Heidegger decía, Heidegger un filósofo, y últimamente en esta pandemia se me dio por leer muchísimo más. Heidegger, un filósofo, decía que la pregunta era la devoción del pensar. Y la verdad que agradezco muchísimo, devuelvo la gentileza de que te interesen mucho estos temas que son trascendentales, que están ocurriendo en la actualidad, y qué buena entrada ingresar con la pregunta de qué nos está revelando el aislamiento. Si te parece, yo voy a responder con la mejor disposición posible. Repito, hay muchos que en esta conexión ya me conocen, otros que no, y otros que en la cápsula del tiempo verán esta entrevista. Yo creo que es importante advertir que no hay verdades absolutas y que lo que estamos haciendo a través de este programa es la devoción del pensar, o sea, la pregunta. Y preguntar qué es lo que está ocurriendo con el aislamiento, qué nos está revelando el aislamiento, es una pregunta profunda. Así que empecemos, como quieras. Sí, miren, como hace unos días tuve un programa y entonces me preguntaban, ¿no? ¿Qué pensaba de todo esto, ¿no? Entonces, como siempre he dicho, yo hablo con muchísimas personas, siempre conozco mucha gente y siempre veo que están como en lo mismo. Y más ahorita en este aislamiento, hay personas de todo, hay personas que están deprimidas, hay personas que no saben qué hacer con el tiempo, hay personas que se frustran porque no están trabajando, o hay personas que se frustran porque no pueden salir, porque, bueno, ahorita nosotros en Estados Unidos tenemos un poco más de libertad, pero en otros países, en otras ciudades, no tienen ese privilegio que muchos de los que estamos acá tenemos. Entonces, sí el sufrimiento o sí el pensamiento o lo que están pasando es muy diferente a lo que estamos pasando de este lado, ¿no? Por lo menos hablando de California. Entonces, no sé si Agustín tú pudieras como explicar un poquito. O sea, yo tengo muchísimas preguntas acá. Yo tengo todo el tiempo del mundo, pero bueno. Igual todas las personas que se van sumando, si tienen preguntas, aquí no las pueden compartir. Pero bueno, siempre me llama mucho la atención por qué hay personas que sufren y otras que no. O sea, ¿qué nos puedes decir tú, viéndolo desde enseñanza, viéndolo desde tus estudios, viéndolo desde tus investigaciones, desde tu visión? ¿Por qué en la humanidad hay personas que sufren y otras que no sufren? Porque yo tengo mis respuestas, ¿no? Pero yo quisiera que tú lo compartieras desde tu visión, desde tu pensamiento. Bueno, para iniciar, me gustaría esta cuestión otra vez muy de Heidegger, que dice que la angustia es una respuesta ante la nada y el hastío es una respuesta ante lo mucho. Es decir, creo que el ser humano en este aislamiento, en este confinamiento, en esta cuarentena triplicada, en este estar sumergido dentro de un espacio, se ve cara a cara con un aislamiento que ya existía. El ser humano de la actualidad de esta cultura ya estaba sumergido dentro de un aislamiento, pero no se daba cuenta. Es decir, lo único que el aislamiento de manera
en fenómeno hizo es demostrar hacia dónde estaba yendo la humanidad. Una humanidad donde hace muchísimo tiempo ya no interactuaba con el otro, que no había destino, que estaba saturado de seguir órdenes morales, sociales. Es decir, si agarramos un poquito de la teoría psicoanalítica, es el sujeto en función de lo que la cultura dice que tiene que hacer el sujeto dentro de una sociedad. Y no quiero sonar pretencioso y hacer de esto algo intelectual, pero quiero empezar a abrir muchas ventanas con la intención de que pensemos juntos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo lo que ya venía ocurriendo desde principios de siglos. El progreso, la materia, la fuerza psíquica apoyada en el ser, en el tú puedes, si tú tienes, tú eres. O sea, un destino realmente que nunca antes se había visto. ¿Hacia dónde iba la humanidad? Estamos hablando de la era de el industrialismo. Desde en este momento se puede conceptualizar la era de la ciencia. ¿Y qué estamos viendo? Lo que Freud en algún momento decía en su gran texto, El malestar de la cultura, es un sujeto que está identificado a lo que la cultura y la sociedad demanda de él para medir éxito o fracaso. Entonces, hay una explosión dentro de este espacio y tiempo de un sujeto que se está viendo al espejo y cuestionarse qué está haciendo con su vida, qué sentido tiene su vida, qué ha hecho. El psicoanálisis es una rama teórica, en definitiva, que explica conceptualmente el ser. Digo, la filosofía y toda teoría, lo que pregunta es esta cuestión de el ser. Y te voy a dar un ejemplo, Arlet, y espero que les esté aportando a todos, es aquella madre que soñó con tener un hijo, aquella madre que soñó con un nombre, aquella madre que se imaginó quién debería ser el hijo para ser aceptado convencionalmente dentro de la cultura y la sociedad, ya decide y ya define el destino de aquel bebé que va a nacer. Es decir, no solamente el nombre que es decidido por la madre o el padre, sino también los sueños, los deseos, las frustraciones, lo que en psicoanálisis o en psicología se llama mandato. O sea, aquel ser que nace y trata de normalizarse en una sociedad ya viene con un mandato que el sujeto no sabe y ya está sumergido dentro de lo que en psicoanálisis llamamos esta cuestión alegórica de el deseo del otro, y por el simple hecho de que lo sentimos internamente, lo hacemos propio. O sea, nos apropiamos de los deseos, tanto consciente o inconsciente, de la figura paterna, de la familia, de la sociedad, de la cultura, y entonces nos vemos sometidos ante la nada misma, ante el para qué era las cosas, entre por qué hago las cosas y el para qué hago las cosas. ¿Y qué sucede? Alegóricamente te diría también el confinamiento y es el aislamiento, y no quiero caer en una frase New Age, esta cuestión de estar alejado con la esencia misma, esta cuestión de estar alejado con el deseo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el psicoanálisis y la psicología lo que trata
de hacer es, de alguna manera, intuir, detectar, descubrir aquella fuerza psíquica llamado deseo e identificar si aquel deseo es propio o aquel deseo es del otro. Y muchos de los sufrimientos previo a esta, pandemia o este aislamiento han estado sedados. O sea, la persona que se levanta y dice, me voy a trabajar, necesito cierta cantidad de dinero en el banco, aspiro a cierto tipo de relaciones y ciertas no. Hay algunos deseos que son sancionados por la cultura de algo que te dice convencionalmente esto está bien o esto está mal. Con lo cual, claro, en la vorágine del progreso, del capitalismo, no se ve la falta, no se hay tiempo para estar solo con uno mismo, porque el ser humano de alguna manera trata de normalizarse y formar parte de una cultura, de una sociedad, algo que psíquicamente le diga que por el camino que está yendo bien. Entonces, el malestar en la cultura está desde hace mucho. Lo que pasa es que cuando se detiene el tiempo y el sujeto está dentro del espacio, lo que hay es un sujeto desnudo, mirándose al espejo, vacío de la demanda social, de la demanda de la cultura, de la demanda de la sociedad, de las normas, y está cara a cara consigo mismo, y entonces se da cuenta, o lo que yo me he dado cuenta, Arlet, es el sujeto que, como dice Heidegger, la respuesta de la angustia ante la nada misma, o la respuesta del hastío, del tedio, ante lo mucho. Entonces, el sujeto se encuentra esta cuestión filosófica del ontos, del ser, de lo griego, de la psicología moderna, de quién es el ser. Y cuando uno se da cuenta de que lo que hay es un sujeto que está frente a frente a tanto los deseos de un otro que incorporó como propios, y empieza a descubrir en esta cuarentena triplicada en muchos lugares, en esta incertidumbre de no saber, cara a cara con lo que, la olla a presión. La olla a presión es una metáfora de que esa olla a presión, cuando el sujeto no está ocupado con lo cotidiano, empieza a vislumbrarse aquel deseo reprimido, aquello que quería hacer, aquello que implicaba cierta felicidad o ciertas virtudes o cierta cuestión de plenitud, yo empiezo a ver cuánto alejado de eso ha estado. Y en un tiempo donde es indefinido, porque nadie sabe, yo invito a todos a hacer un registro en el tiempo y ver cómo los científicos, aquellos hombres con guardapolvo blanco que tienen el saber hipotético, lo mucho que cambiaron de idea de cómo manejar la situación. Es decir, hay un sujeto en este momento en caída libre con muchísima más potencia y con muchísima más velocidad, pero que el sujeto como sujeto de la sociedad, de la familia, de la cultura, del universo, los sujetos, aquel inconsciente colectivo de Jung, eso ya venía en caída. Lo que hizo esta pandemia y este aislamiento es agarró una tijera y cortó los hilos para que el sujeto caiga mucho más rápido y mucho más veloz. Entonces,
Creo que, respondiendo muy profundamente y vertiginosamente, yo creo que el aislamiento no se puede comprender como lo que está sucediendo ahora. Yo creo que el sujeto ya viene aislado de su propio deseo por complacer las normas de la cultura, de la sociedad, del binomio del bien y del mal. Y como siempre digo, el sujeto sufre por muchos motivos, aludiendo a tu pregunta de sufrimiento, porque de alguna manera la mente prefiere la seguridad que la libertad. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la seguridad? Bueno, la seguridad son conceptos del fenómeno que la mente intenta ordenar según la cultura, según los dichos, según los relatos, de hacia dónde tiene que ir la vida. ¿Y la libertad qué es? Bueno, la libertad es cruzar los umbrales, pero para obtener libertad, un tanto poéticamente, lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, soltar las seguridades, que lo único que hace es demuestra una mente que está muy asustada, arquetípicamente, con muchos miedos, e intenta mentalmente organizarse en un mundo que, bueno, que está enfermo. Y, por ejemplo, ¿tú cómo le dices a esas personas que dices soltar las seguridades? ¿Cómo tú le dices a una persona que toda la vida ha necesitado sentirse seguro, hacer cosas para su seguridad? Por ejemplo, tener dinero en el banco, tener a su familia bien, no sé, tener su carro, sentirse seguro que tiene un trabajo. ¿Tú cómo le puedes decir a esas personas que ahorita mencionas soltar la seguridad, pero si están ahorita en un aislamiento, que nos los dijo un otro, ¿cómo esas personas pueden hacer eso? Si han crecido así, ¿cómo pueden cambiar ese pensamiento de años? Bueno, vamos ahora a dar una vuelta de página y para esto, de alguna manera, porque hoy me gustaría tanto entrar a la psicología como a la mística, pero también a los mitos, que no se habla mucho de los mitos, que sería la frutilla de postre si te interesa, si hay tiempo y si a las personas les aporta, podemos hablar de los mitos y qué tanta influencia tiene dentro del psiquismo. Okay. Lo que pasa es que nadie está hablando de soltar los objetos, la materia, y tampoco se está hablando de los extremos. Uh-huh. Lo que se está hablando es al sujeto preguntarle dónde ha distribuido sus energías, tanto de pensamiento, emocionales, físicos. ¿Dónde ha distribuido la energía? Y con un poco de honestidad y de humildad, muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que toda la energía psíquica, de alguna manera, ha intentado complacer las normas de la sociedad. Entonces, ya desde un principio, la energía ya está fragmentada. Es decir, toda la energía se vuelca a lo que un otro, a lo que el mandato dice que uno tiene que ser. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer las personas? Por ejemplo, si te están diciendo, quédate en tu casa, ahí ya te está poniendo otro. Y como mencionas, y como, bueno, hemos recorrido en la enseñanza, desde toda la vida somos lo que el otro nos ha dicho. Entonces, en este caso del aislamiento, ¿cómo tú le dices a esa persona? O sea, no tienes que seguir lo que el otro te dice, pero si te están diciendo quédate en tu casa, ¿cómo tú puedes nivelar o cómo tú puedes equilibrar eso en uno? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lamentablemente es corto el tiempo y mucho lo que quiero hablar del tema, pero voy a sintetizar para que reflexionemos todos un poquito. Esto en psicoanálisis se llama la represión. Okay. Es decir, si yo a ti te digo hoy y te empiezo a prohibir un deseo, el otro deseo, el otro deseo, y te digo esto no, y esto no, y esto no. Uh-huh. Bueno, vas a mirar a la sociedad y vas a decir, bueno, la sociedad lo está haciendo, es normal. Los objetivos parecen claros. Claro,
Lo que pasa es que ahí hay un autoconvencimiento, y en ese autoconvencimiento, esa energía psíquica del deseo, de en realidad decir no, no, uno se empieza a anestesiar y la energía psíquica empieza a reprimirse. ¿Cuánto tiempo? Y los últimos 100 años. Los últimos 100 años han sido, y más ahora con la era moderna, de la tecnología, de que todo va muchísimo más veloz y más rápido, es todos los deseos reprimidos no se van al éter. No es que se escapan. ¿Y a dónde se van? Están en lo inconsciente. Okay. Ahora, están en lo inconsciente, ¿qué quiere decir? Bueno, hagamos una hipótesis. Aquella persona que, quiso ser músico, pero la verdad que ser músico no estaba bien visto socialmente, ni aprobado por la figura paterna, ni la figura materna, sí, ni el modo de medir la vocación estaba bien visto porque, bueno, no se gana dinero, y si no se puede ganar dinero, no hay materia, y si no hay materia, no hay ser. Ese deseo de ser músico se reprime. Y desde ahí viene el sufrimiento. Entonces el yo empieza a ver, ¿por qué estoy sufriendo? Después ese mismo músico intenta integrarse a la cultura, va a estudiar, administra empresas, gana dinero, pero se sigue sintiendo vacío y se va autoconvenciendo de que lo tiene que disfrutar. ¿Qué pasa? La olla a presión se llama olla a presión porque en algún momento, si yo no apago la hornalla, explota. Entonces, toda esa energía reprimida del deseo propio, del camino a la felicidad, de encontrar mi destino, de forjarlo, de la aventura, de que los objetivos sean otros, no se van. Empiezan a causar angustia. Y angustia es una manera que el inconsciente tiene para decirte, no vamos bien. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa con esas personas? Por eso es que es el sufrimiento humano. Una de mis preguntas aquí es ¿por qué sufren? Por lo mismo. Es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque cada persona sufre de manera subjetiva. Cada persona sufre de manera subjetiva y no se da cuenta, pero mi experiencia, lo que he notado es que las personas sufren porque están actuando el deseo no propio, y se dan cuenta a la mitad de su vida que no fue propio, que es del otro. ¿Y qué pasa? Una sociedad donde está altamente globalizada, altamente capitalizada, donde todo es una velocidad sin destino, una vorágine de tener más y acumular más, la energía psíquica de alguna manera viene a golpearte, y voy a empezar a atar y hacer un nudo con el misticismo, a que el alma pregunte, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida es material o el sentido de la vida es la existencia misma? Entonces, sería de alguna manera mentirnos o engañarnos, recordando que la mentira también es una verdad, decir que el aislamiento está ocurriendo ahora. No. Ahora saltó la olla a presión. ¿Y por qué saltó la olla de presión? Porque todo tiene un límite. Porque una tensión necesita un límite. Una tensión, cierta tensión es viable, cierta tensión, hasta te diría, cierta tensión sería aceptar las diferencias. Pero cuando la tensión no acepta las diferencias y el sujeto se ve en una persona con la máscara de lo que la sociedad te impone, y uno empieza a sentirse normal siempre y cuando los objetivos hayan sido conseguidos, pero hay que escucharlo con 3 oídos. Los objetivos hacen que el sujeto sea un objeto. Y la normalización es un sujeto
que acepta las normas impuestas de una sociedad. Es decir, no quiero hacerlo muy extenso. Lo que hace 20 años estaba bien moralmente, los valores de hace 20 años, los valores de hace 30 años, hoy ya no son convencionalmente aceptados. O sea, ¿cuál es el problema? Y ya me estoy yendo a otro problema, estamos abriendo varias ventanas. ¿Y cuál sería la moral de ahora? Sí, ¿qué sería la moral? Exactamente. Entonces, hace mucho que el sujeto no tiene una moral. No tiene un para qué. No tiene un GPS de vida para decir, ¿para qué hago lo que hago? Para esto. Porque acá están mis virtudes, mis morales, mis normas, mis objetivos. Es decir, venimos de una era donde hemos rechazado las normas del patriarcado. Patriarcado en el sentido de la figura masculina reprimiendo a el matriarcado y a la energía femenina. Venimos en una constante vorágine de normalizar todo. Venimos de una vorágine de hace muchísimo tiempo, te diría desde la era de los hippies hasta acá, de todo igual. No hay diferencia. Todos vamos hacia los mismos objetivos. Todos con iPhones, todos con carros, todos a hacer que no haya objetivo propio y que la existencia dependa del objetivo que ya viene marcado de un otro. Pero ¿qué pasa? Cuando en una sociedad durante tanto tiempo todos van hacia el mismo objetivo y yo me quedo atrás, y yo no me quiero quedar atrás, pero en ese paso a paso, en esa corriente de seguir los objetivos que todos van, yo inconscientemente voy reprimiendo mis deseos. O sea que tú puedes decir, por ejemplo, ahorita se dice que está la pandemia porque hay un virus, pero todo esto viene siendo esa olla de presión de tantos años. Y entonces, ¿qué pasa con el virus que se dice que hay? Yo creo que hay que dividir, Arlet, las cosas porque después se fusionan las cosas y se empieza a hacer estas famosas frases New Age de que todo estará bien y no, ni está bien ni está mal. Hay que tener la responsabilidad de ver lo que está sucediendo. Es decir, las pandemias, los virus, el aislamiento, el confinamiento, no empezó ahora. Históricamente, desde que el humano es humano, o sea, históricamente te diría que dicen que el humano tiene 200.000 años de historia y que solamente hace 8.000 años atrás el ser humano empezó a crear la historia. Es decir, que menos de un 5%. Pero siempre existieron batallas contra un organismo, contra el virus, contra las bacterias, mirá, te diría, desde la Biblia. Sí. O sea que no hay que mezclar las cosas. O sea, es parte del todo. Es parte del todo, pero hay que empezar a dividir. Esta cuestión, y después yo sé que hay algunos que salten con las conspiraciones y todo lo demás, es parte. O sea que el ser humano, lo que te estoy diciendo de alguna manera para resumir es que no acepta no saber. Que todo lo tiene que tener confinado y todo tiene que tener una respuesta. Y entonces empieza a decir, bueno, la pandemia es porque nos portamos mal, y si nos portamos mal, después la pandemia vamos a ser mejores. La pandemia, el virus, hoy se llama coronavirus, hace un tiempo atrás era el ébola, y hace un tiempo atrás era el SARS, y hace un tiempo atrás era la fiebre amarilla, y después la fiebre española. Siempre ha habido esta cuestión de que mientras el organismo humano ha crecido dentro del universo, naturalmente esta cuestión de virus es normal. Ahora, creo que hay que empezar a separar un poquito las cosas. La pandemia es la pandemia, el virus es el virus. El aislamiento. Pero el aislamiento es otra cosa. Y lo que empieza a develar, porque la pregunta es ¿qué nos está revelando el aislamiento? Sí. Es que la humanidad como humanidad viene hipnotizada
en un camino sin sentido. Que todos vamos como robots, ¿no? Como dices, Todos vamos el iPhone, el carro, claro, el trabajo, todos igualitos. Pareciera que la normalización es sanitario y la no normalización no está visto bien socialmente. Quiero recordarte, como decimos mucho en la enseñanza, mira que la norma social decía que hasta hace menos de 100 años atrás, que ciertas razas eran mejores que otras razas, que las mujeres no podían votar y que había una especie de efecto de orden prioritario de quienes estaban más cerca de Dios y quienes no. Pero hoy, convencionalmente, la moral y las verdades van cambiando. El gran problema son dos principales. Una, el aislamiento, la detención del tiempo y la incertidumbre de hacia dónde va la humanidad ha desnudado, ha deshipnotizado al sujeto. Pero no todos. No a todos, es cierto, No porque no todo. Porque, ves, ahí está otra concepción lógica. No todo, no todo. Pero a muchos, a la gran mayoría, los ha dejado cara a cara. Con lo que realmente somos, se puede decir. Con lo que fueron, con lo que son y con lo que serán. Ok. A ver, ¿puedes explicar eso como que con lo que fueron, con lo que son y lo que serán? Yo creo que aunque no te hayas, porque dicen que la pandemia y el aislamiento afecta a todos por igual. No. Sí, todos han sido afectados, pero no todos están en el mismo barco. Hay algunos que se están ahogando en el agua, hay otros que están en una canoa y hay otros que están de vacaciones. Sí. Pero el afecto, la afección, ocurrió a todos. Ahora, bueno, después diremos, bueno, ¿por qué en ciertos países no y en ciertos países otros no? Bueno, el hecho es que en este momento lo que hay como revelación, saliéndose de que si esto es verdad, de que si esto es una conspiración, saliéndose de todas esas conjeturas, lo que revela el aislamiento es un montón de seres humanos con deseos reprimidos y la olla a presión que salta y el poder institucional marcando el instinto humano. O sea, dicho de otra manera, el paradigma del poder, el paradigma de la ciencia, el otro que te castiga y te reprime, contra el ser humano que ya no aguanta más y no quiere seguir normalizado dentro de una sociedad que evidentemente está enferma. ¿Está enferma qué? Y bueno, te diría, está enferma desde los niveles, si vamos a lo místico, desde el alma. Enferma, te podría decir, al sufrimiento de no querer dogmatizar, de no querer idolatrar, de no querer identificarse a los paradigmas que han venido regulando el mundo, diciéndote qué está bien y qué está mal. Eso se llama institución. La institución de la ciencia, la institución de la política, la institución del otro, la institución regulando el instinto o, dicho de otra manera, los deseos propios. Entonces tú puedes decir que, bueno, porque aquí entra lo que muchas personas dicen, que lo de afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Todo esto que está pasando es el reflejo de años de lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que se ha reprimido tanto y es la olla de presión que explotó. Sí, yo antes que todo quisiera marcar esto como una conjetura, una interpretación. Es decir, la interpretación de que la energía psíquica desde lo humano, desde los niveles del alma, desde la psicología o la cosmogonía, lo que hay es una época donde la institución, te voy a dar un ejemplo, a ver, hace muchísimos años atrás,
la institución religiosa. Ujú. O sea, si había un poder por sobre todas las cosas en la sociedad, en la cultura, es esta cuestión de que la religión te podía manejar y controlar y agarrar un asiento en el cielo por medio de la culpa y la deuda. Ujú. O sea, ejerciendo un poder. Ok. Luego la gente de alguna manera se fue dando cuenta que, en su gran mayoría, que la religión institucional alejaba mucho más a la gente. Entonces la gente, y tú lo sabes porque hemos ido de viaje de enseñanza, cuando fuimos a Roma y cuando fuimos al Vaticano, el Vaticano estaba vacío. Lamento decir que estaba vacío. Entonces yo le pregunto a muchas personas, ¿y si creen en Dios? ¿O creen en Cristo? ¿O creen en Mahoma? ¿O creen en Buda? ¿O creen en la Pachamama? Pero no creen en la institución. Pero hay que recordar que la institución ha sido el puente religioso durante muchísimo tiempo. O sea, había una creencia, una norma. Ujú. Cuando la institución de la religión se mueve al costado, de alguna manera ha ingresado la ciencia y la política. Y uno se da cuenta de que la política no va ni para adelante ni para atrás, ni ser de izquierda ni ser de derecha, ni ser capitalista, ni ser socialista, ni ser comunista. ¿Por qué? Porque las personas, en su gran mayoría, ya no creen en la institución. Y eso ahorita me voy a desviar un poquito, pero es de lo mismo. Ahorita que estás hablando de eso de la institución, viene siendo porque el ser humano siempre necesita pertenecer a algo. O sea, necesita como que una rama para agarrarse, para sentirse seguro. El ser humano arquetípicamente necesita creer en algo. Ujú, ujú. Necesita creer en algo. Mira, yo te diría, hasta cuando el niño... Mira, qué buena pregunta la que me haces, porque justamente en estos meses estoy estudiando un poquito bueno, de la cultura y cómo el humano se va desarrollando a través del tiempo. El ser humano es el único organismo vivo, entre comillas, que nace prematuramente. ¿Cómo que nace prematuramente? Prematuramente significa que no se puede manejar por sí solo. Tú tienes 2 hijos. Sí. Bueno, cuando tú tuviste 2 hijos, no era que después de 9 meses salieron, los dejaste y ellos fueron a buscar comida, se cobijaron, se cuidaron solos. El ser humano, bueno, a menos que alguien haya viajado a otro planeta y nos podrá contar qué significa en otros planetas, pero el ser humano de este planeta Tierra, Sí. de alguna manera, nace prematuramente. Necesita del cuidado del otro, necesita de la figura materna, necesita de la figura paterna. Ujú. ¿Sí? Incluso los animales nacen y está la mamá ahí los primeros días que tiene que ir a buscar el alimento a los cachorros. El otro. Ajá, El otro. Sí. El otro que va guiando el camino, Ujú. el otro que te va, de alguna manera, a ver, Freud decía esta cuestión de que el ser humano siente sufrimiento y angustia porque siempre recuerda esa primera instancia de separación con la figura materna. Ujú. Ya está, de alguna manera, queda una huella, como que siempre esta cuestión de la separación, de alguna manera, y esto es una interpretación propia, da una sensación de miedo, da una sensación de incertidumbre. Entonces, ese sufrimiento queda ahí. El ser humano, Arlet, es el único, creo, no el único, vamos a cambiar esa frase. El ser humano, yo te diría, ¿cuándo deja de depender del otro? ¿A qué edad? Pues siempre estamos dependiendo del otro, ¿no? Pero digo, de una especie infantil. Ok, sí. Sí, pues vas creciendo, eres adolescente y vas necesitando más del padre y de la madre. Tú naces con 9 meses. Ajá. Tus hijos nacen con 9 meses. Necesitan de la madre y del padre. Sí. O la figura que venga a reemplazar esa cuestión. En la niñez te siguen necesitando. Sí.
en la adolescencia, te También. siguen necesitando. ¿Cuándo termina la dependencia del otro? Pues ya, no, yo creo que no termina, porque te separas de los padres, pero te casas, o te haces una pareja, o no sé, siempre estás dependiendo de algo, simplemente cambias como que esa figura de los papás lo cambias por otra cosa, siempre dependiendo de otro. Mira, Joseph Campbell, que es una persona que investigó durante muchos años, hace mucho tiempo atrás, una persona que admiro muchísimo, decía que el ser humano vive en una etapa infantil hasta los 25 años. Porque depende del otro. Y entre los 25 y los 40 años empieza a madurarse. Empieza a, de alguna manera, cuestionarse cosas. Hacerse dueño, como en psicoanálisis decimos, de su propio deseo. Sí. Entonces estamos hablando de que el ser humano o lo humano tiene autonomía propia recién a los 40 años. Sí. Entonces, tu pregunta es, ¿cuánto deseo reprimido hay? Y yo creo que las mayores angustias y sufrimientos es por anestesiarse, reprimir los deseos propios, identificarse a los deseos de un otro, de papá, de mamá, de la sociedad, de la cultura, y en la carrera darte cuenta a través de síntomas que por ahí no hay. Entonces la pregunta es, ¿por dónde es? ¿Cuál es el problema? Que no hay un camino. Porque si antes se seguía la doctrina religiosa, donde había uno que te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, hoy por hoy está lleno. Y de tanto lleno, es una superficie que no se puede penetrar. Porque entonces el sujeto no sabe hacia dónde ir. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esta es una interpretación propia. No hay un mito. No hay un mito, un relato que te diga hacia dónde tiene que ir la humanidad. Y por ejemplo, ahorita que dices eso, está, por ejemplo, bueno, no voy a tocar el tema de religiones ni nada, pero por ejemplo, está un sacerdote que te dice, por aquí es el camino, este es el camino, y va la gente. ¿Y qué tal si no era por ahí? O sea, ¿cómo el ser humano puede dejar de depender del otro? Qué buena pregunta. No quiero en esta conexión hablar mucho de misticismo ni de lo que recorremos en enseñanza, pero si quieres a esa pregunta te la respondo con una pequeña alegoría o con un pequeño cuento. Sí. Es un cuento que se llama La búsqueda del Santo Grial. Fue escrito por un monje allá en los siglos, creo que 10 o 13 por ahí. Y cuenta la historia de el rey Arturo con sus caballeros que estaban a punto de juntarse a tener un festejo, como hacían antiguamente en la época medieval, con sus vinos, con todo, en una mesa redonda. Y la consigna siempre era, nunca se puede empezar a cenar sin que haya ocurrido una aventura previa. Entonces, lo que te está contando el cuento es que siempre existían aventuras, porque tenía que haber una aventura, un desafío, una búsqueda, algo que impresione, como para decir, este es el inicio, ahora podemos cenar, festejar, tomar vino. Y no pasaba nada. No pasaba nada, no pasaba nada. Los caballeros de la mesa ya se estaban desesperando. Y de repente, sin querer, a lo lejos se vislumbra la imagen del Santo Grial. La imagen. Y cuando la quieren ir a atrapar al Santo Grial, se fuma y se va. El hijo o el familiar del rey Arturo dice, bueno, esto no puede ser. No puede desaparecer algo que venimos buscando, el Santo Grial, desde hace muchísimo tiempo. Entonces dicen, se fue por el bosque, grita alguien. Bueno, pero no vayamos todos al mismo lugar. Vayamos a los lugares más oscuros.
Entonces cada uno empezó a ir al lugar del bosque más oscuro, que no había camino, que no había luz y que no había sendero. Porque el cuento dice que si yo voy en el camino del otro, ese camino ya fue recorrido por un otro. El sendero ya fue recorrido por un otro. La aventura de la vida es animarse a meterse a esos lugares oscuros que nadie ha recorrido, que solo están por recorrerse, para soltar la seguridad de la luz, meterse a esos lugares oscuros que solamente la persona puede recorrer. Cuenta entonces que cada caballero de la mesa de Arturo evitó el recorrido, las huellas y el camino que ya estaban marcados, y cada uno decidió ir por lugares nuevos. Esa es la aventura y esa es la felicidad. Qué interesante. Porque, de hecho, en las preguntas que yo preparé, decía eso, cómo encontrar la felicidad, cómo, o sea, yo no sé, hay veces que las personas me preguntan, pero ¿por qué te ves siempre tan feliz? Pero es algo que no se puede explicar, y no es como el otro día tú me decías, no es que la felicidad ya está ahí, sino la felicidad tú puedes decir que son momentos que uno decide. La felicidad a veces se deciden, a veces no se deciden, pero la felicidad es el camino, como los caballeros de Arturo, en busca del Santo Grial, que tal vez nunca iban a encontrar el Santo Grial detrás del bosque oscuro. Pero la aventura de animarse ya les producía cierto éxtasis, cierto querer descubrir algo que no había sido descubierto por caminos que no habían sido transitados. Entonces, la felicidad desde el capitalismo, inclusive hasta desde lo popular, termina creando un sufrimiento porque la felicidad termina siendo una imagen o un objeto. Es como querer controlar la felicidad a pequeños momentos donde la mente trata de existir. Es decir, la mística enseña que la felicidad es el camino. Gran frase de Siddhartha Gautama. Que la felicidad es el camino. Pero si cambiamos la palabra felicidad, que es algo que descubrí, es el éxtasis. El éxtasis, el entusiasmo, y que quizás a cada tanto te vas a encontrar con algún motivo de felicidad. O sea que la felicidad son postas durante el camino. Okay. Y por ejemplo, ¿tú qué le podrías decir a las personas? No sé si aquí estén, bueno, no sé quién está conectado, solo puedo ver algunas, pero también este video después lo van a ver otras personas que a lo mejor no van a entender mucho como otros que están acá, ¿no? ¿Cómo tú podrías decir, por ejemplo, a esas personas que no se han atrevido a hacer algo que hace mucho tiempo quieren hacer y saben, en lo muy profundo de ellos, en lo más profundo, saben lo que quieren hacer, pero no lo hacen por un miedo o por lo que van a decir? ¿Cómo tú qué les puedes decir a esas personas que quieren encontrar esa felicidad, pero no se atreven a dar el paso? Lo que pasa es que lo que has dicho es, en este momento, bueno, la sociedad está inmiscuida, está invadida, está contagiada de medir éxito y fracaso según el resultado. Sí. Y eso, aunque no quieras, por eso siempre digo yo, querer no es poder. Sí. Querer no es poder, porque si tú estás dentro de una sociedad y un mito que te dice, mides éxito y fracaso según el resultado, por más que tú quieras vender tu negocio e irte a vivir a la colina de un monte en Suiza, inconscientemente el mito del paradigma ya te está hablando al oído, diciéndote éxito y fracaso se mide por resultado. Lo que te estoy diciendo es, la mente y el psiquismo no puede vivir sin un mito.
En tanto y en cuanto tú vivas dentro de ese mito, vas a estar limitado a lo que el mito te dice que es éxito y fracaso. Entonces, por más que quieras animarte a hacer un montón de cosas, el mito te dice desde dónde mido éxito y fracaso. Porque hay una identificación a ese mito. Y ya eso también te dice el otro, este es el éxito y este es el fracaso. Exactamente. Cuando a lo mejor estás al revés, ¿no? Exactamente. Entonces, acá también hay otro gran problema y hay que hablar de esto y ojalá en otro momento tengamos la oportunidad de hablar de este tema. Hay un gran problema en la globalización espiritual, porque yo veo a muchas personas no identificándose a la institución religiosa o al Vaticano o a las sectas budistas o a la institución en sí, pero identificándose al ropaje y al folclore, o sea, al pintoresquismo. Sí, lo que... O sea, el hábito no hace al monje. Sí. Lo que hace al monje es un espíritu que dice, me identifico a este arquetipo o a este mito o a esta creencia y a partir de ahí empiezo a vivir mi vida. Lo que pasa es que, como decimos mucho en enseñanza, identificarse imaginariamente al folclore, al ropaje, al turbante, lo que es una manera muy infantil de identificarse con algo, con alguien. Por ejemplo, esto que estás mencionando ahorita me lleva a otra pregunta que te tenía. ¿Por qué ahorita, hoy en día, hay tantos maestros espirituales, tantas personas que quieren enseñar, tanto coach, tanto... ¿Por qué hay tanto en este momento? Porque... Es como que tú abres la página y está como... Cuando yo era chiquita existía en México la sección amarilla. Está así como que, a ver, para esto, para esto. ¿Por qué hay tanto ahora, hoy en día? Mira, yo creo que hay muchos que se han animado a enseñar desde un lugar muy respetuoso, con mucho orden, con mucha devoción y con el criterio suficiente de transmitir algo de lo cual ellos se han entrenado. Mira, el otro día hojeaba sobre un libro bastante esotérico que decía, para el autoconocimiento hay que estudiar mucho, pero para enseñar mucho más. Claro. Entonces, creo que se enseña desde un lugar de querer ayudar, pero muchas veces no por la intención de ayudar se está ayudando. Pero está bien, no está bien ni mal, digo, en el sentido de, no es que ahora hay muchos maestros, siempre hubieron muchos maestros, desde la época de Cristo, desde la época de Sócrates, donde se peleaba con los sofistas y cada uno en la calle discutía a ver cuál tenía el mejor discurso. Siempre han habido maestros. Lo que pasa es que ahora se potencia más porque hay mucha más población, porque hay mucha más velocidad, porque todo es mucho más rápido, cualquiera puede decir lo que sea. En las épocas de Sócrates, cuando se peleaba con los sofistas, el argumento tenía que ser muy elevado. O sea que el que enseñaba tenía un camino de iniciación bastante potente. Porque, ¿qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Pues la experiencia de cada uno, ¿no? Yo creo que uno enseña de la mejor manera posible, o a veces no. A veces se enseña desde otro lugar, se enseña desde lo comercial. Muchas veces se enseña desde el ego, y cuando digo ego me refiero a... ¿Qué es el ego? El ego, vamos a decirlo, que es fundamental, pero en su justa medida. Entonces, para hablar del ego te puedo hablar, porque esto sucede mucho, la gente habla de algo y es como que se dogmatiza en ese algo. Y no quiero ser pretencioso, pero es como que habla desde un lugar
con muchísima rigurosidad y con muchísima orden y con muchísima ética, pero conceptualiza tanto que no deja pensar otras oportunidades. Es decir, ¿desde dónde querés que te hable del ego? Desde un montón de lugares como la cábala o el psicoanálisis. El ego es necesario. Quiero que hables del ego ahora, desde un nivel en que cualquier persona lo pudiera entender, que me han dicho, ¿qué es el ego? Así, a un nivel que en general. Mira qué tan abarcativa es la pregunta y tan abarcativa la respuesta, que el ego visto desde el psicoanálisis y la psicología tiene 50 respuestas. Porque hay 50 escuelas y 50 maneras de ver las cosas. Yo la manera más fácil de decirte es que el ego es necesario porque es la parte del ser o del psiquismo que necesita ser fortalecido con confianza y con seguridad. Cuando el ego de alguna manera creció con cierta seguridad, con cierta confianza. ¿Cómo se puede decir con el autoestima? Sí, pero no se puede tener autoestima si el ego está dañado. Entonces, el ego necesita ser reforzado. Como dices que a los niños hay que reforzarles el ego. Claro, esto por ejemplo lo decía y lo sigue diciendo en un ejemplo fantástico Mario Sabán, esta cuestión de al ego hay que fortalecerlo. Si tú tienes a tu hijo que tiene 13 años, ¿no? Y mañana juega al fútbol y se equivoca, la pelota pega en el palo y no entra, y tú le dices que mal juegas al fútbol, le estás lastimando el ego. Y ahí ya empieza a crecer con un trauma. Ya empieza la inseguridad, ya empieza la verdad, psíquica, que dice, no soy suficiente. Y el niño crece con eso. ¿Pero por qué? Porque tal vez tú querías que tu hijo gane ese partido, pero la verdad que tiene él es que no es suficiente. Y esa verdad inconsciente la va a tener carburando en su mente o en su ser como verdad. Yo no soy suficiente. Entonces hay un ego que está lastimado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, gran parte del sufrimiento, viéndolo desde el ego, es porque se crece con un ego lastimado. Puede ser parte del Se crece con un ego, claro, muy lastimado. Se crece con un ego que ha sufrido, que no ha sido acompañado en el proceso. Digo, el ego no es bueno ni malo, ni hay que matarlo, ni hay que castrarlo, ni hay que... No, el ego hay que... saberlo utilizar. Es que hay que manejarlo y hay que tratar de cuidarlo de la mejor manera posible. Sí. A ver, ¿qué te parece si vamos a leer un poquito? A ver. Uy. Ay, no sé qué voy a hacer mejor. Dice Araceli, nacemos necesitando del otro. Creo que tenés preguntas más arriba, si querés, me parece. ¿Dónde le pongo esa cámara? Sí. Ahí. Ok. Bueno, aquí son saludos. Saludos a todos los que están aquí escribiendo. Erika Lima dice, ¿la revelación sería evolución? La revelación sería... No, la revelación sería hacerse cargo. ¿Cómo cargo? Una honestidad para ver las cosas como son y hacerse cargo de la vida. Ok. Sin echarle la culpa al otro. Hacerse cargo de la vida. Ok. Y por ejemplo, aquí dice Erika Lima, yo soy pintoresca. Está haciendo genial la charla, muchas gracias. Ego conocido como autoestima. Claro, no. Se confunde, ¿no? El ego se confunde muchísimo porque, ¿qué pasa? El ego comprendido desde la mitología hindú, después con la psicología, que la psicología tiene muchas ramas, el ego tiene muchas comprensiones. Pero lo idéntico en todo sería
el ego, el ego desde, por ejemplo, la cábala es el ego social, el ego del fundamento, el ego que de alguna manera se relaciona con el otro. Esto es una cuestión, y no me acuerdo muy bien la frase, pero esta frase que me gusta mucho de Freud, que es, ante la crítica uno se defiende y ante el halago no. Bueno, ese es el ego. Cuando te empieza a molestar muchísimo la crítica, es porque hay un ego que necesita de los halagos. Okay. Y cuando te vale así lo que digan. Cuando no importa, es porque realmente hay una autoestima muy desarrollada. No dependes de un otro, no dependes ni del halago ni de la crítica. ¿Y cómo ahí puedes diferenciar, por ejemplo, o que te vale y entonces vas por la vida de que me vale? Es que eso no puede ser un autoconvencimiento y no puede ser un gran como si. Tiene que haber un entrenamiento detrás de eso. O sea que si hay personas que no tienen un entrenamiento. Es como que yo tuviese, me va a sacar a mí en primera persona, si yo tuviese un paciente que viene con el ego muy lastimado, porque se sintió rechazada de niña, porque se sintió no amada por el padre, y de alguna manera se anestesió eso, ¿no? Y viene al consultorio y yo le digo, mírate al espejo, agárrate el corazón y dite mentalmente muchas veces, yo soy suficiente. Eso es en contra del ego, porque el ego va a decir, bueno, mira el esfuerzo que está haciendo con estos decretos. Por un momentito se lo voy a hacer creer. Okay. Pero el ego no funciona por creencias. Digo, la experiencia humana, desde cualquier rama, funciona desde la experiencia. La experiencia ayuda al autoconocimiento. Si yo tengo un ego lastimado, un decreto, lo único que va a hacer, funciona un tiempo. Un tiempo. O sea, me hipnotizo un tiempo para poder seguir existiendo. Y como te decía, esta cuestión de la historia de el rey Arturo yendo al bosque, al oscuro, se necesita un trabajo bastante valiente, pero con muchísimo entusiasmo, en animarse a meterse a esos lugares oscuros de lo inconsciente, en descubrir todo aquello que yo no quiero ver. Entonces, ¿qué hace el camino a meterme a ese lugar oscuro? Un entrenamiento, un recorrido, una huella, un querer ver lo que no quiero ver. Es como digo cuando hacías los retiros, de que abres la cajita de Pandora, ¿no? Claro, y cada mente tiene, a ver, una capacidad de ir abriendo esa cajita. Y es esta cuestión también de que produce mucho mal que se apuren los tiempos. Porque en tiempos de globalización espiritual y de mucho conocimiento, todos quieren llegar a nivel de maestro y a enseñar por entusiasmo y no por experiencia. Okay. Ah, y por eso. Entonces se apuran los tiempos. Okay. Es como que yo te diga, como dice Joseph Campbell, el que investiga o que ya no está y que le dedicó muchísimo tiempo a la mitología, es si una persona que es infantil desde los 9 meses hasta los 20, 25 años, porque depende de un otro. ¿Pero qué hace que pase de infantil a madurez? ¿Ser madre? No. ¿O ser padre? No, tú dices no, pero la sociedad actual te dice lo contrario. Okay. El paso de iniciación, el paso de iniciarse es niña, adolescente, madre, mujer. Okay. Y en el medio se apuró, o sea, apurar en el sentido de sacarle pureza, de no poder vivir la experiencia, de que el hombre ni la mujer se pregunten, ¿qué es ser en género mujer? ¿Qué es ser hombre? Porque después me creo que soy hombre o que soy mujer, según lo que tengo. ¿Se entiende? Ay, no, qué calor. Bueno, a ver, ¿qué dice? Hola, Jessy, muchos saludos desde acá. A ver, vamos a leer más. Bueno, creo que ahorita no hay. Pero sí, entiendo. Y eso viene
contesta lo que me estabas diciendo de por qué hay tantos maestros espirituales, porque les gana el entusiasmo, tal vez, pero no tienen esa experiencia suficiente para ser capaces de enseñar, ¿no? Mira, Mario Sabán, que tengo la fortuna de haberlo conocido, a mí me dijo algo que me quedó siempre, y esto es de alguna manera respetando el referente de él, es: el maestro no es maestro. El maestro es un alumno más. Los maestros son los otros. Claro. Porque, a ver, tú puedes aprender cábala conmigo, psicoanálisis conmigo, mitología conmigo, lógica conmigo. La teoría te la sabes muy bien. Sí, pero a ver, ponerlo en práctica es lo... Ponerlo en entrenamiento, Claro. que surja la experiencia y luego el autoconocimiento, es como que hay una vorágine de apurar los tiempos. Uh-huh. Dice, cuando se reciben los elogios, pero las críticas molestan. ¿Eso es un ejemplo del ego? Un ego dañado. Eso es un ejemplo de un ego dañado, que necesita constantemente... A ver, ¿por qué? ¿Por qué el ego? ¿Por qué el ego le duelen las críticas? Porque no creció con esa... Porque no creció con eso. No creció con lo opuesto. No creció con esa cuestión de la ternura materna o el afecto paterno. No creció, y por defecto lo necesita en exceso ahora en la vida adulta. Okay. A ver, dice Erika Lima, pues yo reprobé el examen, gracias por su conocimiento, lo que sí les digo, sí estoy indagando en mí, y ustedes son ese santo grial que alumbra mi camino, gracias. Muchas gracias, Erika. El santo grial o el cuento del santo grial, que lo escribió un monje, la alegoría es que el santo grial no se puede encontrar. Claro. El santo grial no se encuentra. El santo grial es la búsqueda. Okay. Pero si yo en la búsqueda estoy recorriendo el camino más fácil o el que ya recorrió el otro, ya no es mi camino, ya es el del otro. Uh-huh. El santo grial es animarse con éxtasis, con alegría, con entusiasmo, de que el santo grial se alcanza en mi recorrido, en mi entrenamiento, en mi búsqueda. Lo que tú siempre nos dices en los viajes, no es el destino. No es el destino. Sino, y como yo digo, cuando preparas la maleta, ¿no? Esa emoción desde que haces tu maleta, desde que compras el boleto, todo eso. Y cuando llegas allá... Y cuando llegas está. Sí. Ay, qué calor. Sí, hace calor acá. Encima yo con un mate, con un termo. Pero no sé si esté bien o las personas. Sí. Bueno, no sé si alguna de ustedes que están aquí conectados tienen alguna pregunta. Ahorita pueden aprovechar que está aquí Agustín con nosotros. Agustín, yo tengo una pregunta que es, mucha gente me lo dice, ¿no? Y el otro día me lo preguntaron y me quedé así, y yo me dije a mí misma, pues no, que ya sabía. A ver, bueno, antes de preguntarte, déjame aquí, Ceci, hola Arlet, saludos, me encantan estas pláticas, me parecen muy interesantes, me vibran como dices tú, aunque al mismo tiempo me cuesta entender todo lo que abarcan. Hola Ceci, qué bueno que estás aquí. Tú eres una de las que me inspira para hacer estas charlas, así que espero que la estés disfrutando, qué bueno. Y bueno, si tienes dudas, acá tú puedes preguntar, que aquí está el máster para contestar. Bueno, a ver, esa pregunta que te digo, que hace poquito me la hicieron, y según yo ya sabía, y cuando me la hacen, me quedé pensando y dije, no, realmente no sé. A ver, ¿qué podrías describir de quién es Dios? Es que si yo digo quién es, ya no es. ¿Cómo que si dices que quién es? Si yo digo quién es, ya no es. Porque si yo ya defino a Dios, ya lo estoy haciendo subjetivo a mi manera. Por eso no la supe contestar. Bueno, no sé, no estuve en ese lugar. Pero si yo, toda verdad que pasa por mí, ya es subjetivo. Okay. Ya es mi percepción, ya es mi pensamiento, ya es mi imagen, ya es el mito fundado de la sociedad a la cual me estoy identificando. Uh-huh. Entonces, como siempre digo el chiste, las personas que se mueren en México, cuando se están por morir,
ven a la Virgen María. Ujú. La campesina que se está muriendo en una aldea de Nepal ve a Buda. Ujú. El hindú que se está muriendo en la India, de repente dice, ya está, vía Brahma. Y la Claro. persona que se está muriendo en Galilea, no sé, o en Jerusalén, dice, ya vino por mí el profeta Elías. Es decir, nosotros interpretamos a Dios. Okay. Nosotros tenemos incorporado un mito. Mito significa un relato, Ujú. una historia, un cuento, a la cual ya ingresa el psiquismo y el psiquismo empieza a ver todo desde ahí. Okay. Entonces es cuando es una cuestión de que si Dios no está, lo hacemos aparecer y lo hacemos a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿qué es Dios? Entonces, yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir para todos, es, si yo me permito un segundo desidentificarme de crear a Dios a mi imagen y semejanza para otorgarme cierta seguridad psíquica, estoy dejando lo infantil en mí, lo que me proporciona seguridad, y me estoy lanzando a lo que yo digo, la transparencia en lo trascendente. Porque ¿qué es Dios? Dios es lo trascendente, lo que es inefable, lo que está más allá de mi imagen, de mis conceptos, de la palabra, o sea, es trascendental. ¿Y qué es la transparencia? La transparencia es dejarlo en lo infinito. Si yo lo nombro a Dios y lo describo a la manera de que yo la tengo conceptualizada, yo a Dios lo estoy haciendo infantil. Ujú. O sea, no es más o diferente que Papá Noel. Okay. Porque es como, es tu propia interpretación. Lo estoy haciendo a mi manera. Okay. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es aquello que trasciende mi imagen, que trasciende mi lenguaje, Ujú. que trasciende mi sentido, que es inefable. Y toda la historia y todos los mitos a través de los años y los milenios han tratado de crear un mito con historias y alegorías que se acerquen a Dios, Ujú. pero nunca es. Okay. Ya. Y cada cultura tiene una manera de acercarse. Pues sí, desde dónde lo quieres ver tú, ¿no? Cada persona desde dónde lo quiere ver. Pero, por ejemplo, todas esas... Mira, y esto es lo último, porque para que la gente también comprenda. Es como que van al campo de batalla cristianos de la Orden de Jesús y musulmanes. Uh-huh. Cada uno reza a su Dios. ¿Cuál es el Dios? Claro, el de que cada uno quiere ver, ¿no? El que cada uno quiere creer, el que cada uno quiere tenerle fe, confianza o proyección. Uh-huh. Entonces, de un lado o del otro, nos estamos peleando porque cada uno está defendiendo que el Dios de uno es. Claro. Y por eso ahí empieza la separación del ser humano también. Empieza a haber la división. Claro. Empieza la división y lo que se está viendo ahora. ¿Qué está revelando ahora el aislamiento? La terrible división que siempre estuvo y que lo único que ha estado es anestesiado. Uh-huh. ¿Por qué? Por no aceptar, como yo digo, la tensión de la diferencia. O sea, en esta puja de querer hacer todo igual, uh-huh, ¿no? Sí. Por ejemplo, para pertenecer, ¿no? Claro, que todos sean igual, de que todo sea igual, todos se vistan igual, que no haya géneros, de todos tener la misma meta. Todo igual. Sí. No acepta la diferencia. ¿Qué se está viendo? Una humanidad que no acepta la diferencia. No, pues qué fuerte, o sea, y esto, ¿tú crees así desde tu visión, tú crees que esto va a durar o que sí vino a dar un cambio radical en la vida? Pero Mira, aunque ya ha pasado antes, como dices. Mira, hay un mito hay un mito en los cuentos griegos que creo que mucha gente la conoce, que habla de la caja de Pandora. Uh-huh. Para no hacértelo largo, la caja de Pandora lo que dice es que Dios quiso que,
bueno, de alguna manera la humanidad en ese entonces sea afectada y como uno de los males le dejó en esa caja la esperanza. Yo creo que siempre se habla desde la esperanza y desde la ilusión, ¿sí? O sea, ¿la ilusión qué es? La ilusión es una percepción alterada. Nos ilusionamos que las cosas cambien. Tenemos la esperanza que las cosas cambien. Tenemos la esperanza de que después de la pandemia las cosas sean diferentes. Por eso las cosas se repiten. Por eso, desde la caja de Pandora, la esperanza hace que las cosas se repitan. ¿Y crees que eso mantiene vivo al ser humano, que siempre tiene una esperanza? Lo que pasa es que hay que distinguir la diferencia entre esperanza y deseo. Ok. Porque la esperanza te deja en un lugar pasivo. Okay. Y el deseo te anima a dirigirte a ese bosque al cual hablamos, oscuro, La búsqueda. en la búsqueda. O sea, te mantiene activo, pero que te mantiene activo en sí, sin importar cuál sea tu creencia, en definitiva, poner a la experiencia, la teoría, de una manera práctica. ¿Para qué? Para que el recorrido tenga sentido. ¿Y en definitiva qué? En definitiva es el amor, la paz, la solidaridad. O sea, no es que falta eso. Lo que estamos viendo como develación del aislamiento es, en vez de barnizar todo con frases de esperanza, con ilusiones, es ver la falta, lo que está desequilibrado. Y lo que está desequilibrado es una humanidad que no se acepta en la diferencia. Es como que yo te diga, bueno, y esto lo digo con mucho respeto, sé que cuando le dice una persona masculina puede sonar mal, pero es como que te diga, no sé, cambiando el ejemplo, que todas las razas sean iguales. No, ¿por qué todas las razas tienen que ser iguales? Que haya la diferencia, que haya, no sé, coreanos, que haya mexicanos, que haya nigerianos, que haya australianos, que haya un arcoíris de colores, un arcoíris de creencia, un arcoíris de gusto. Y respetar la diferencia porque cada uno viene a actuar el mito desde donde fue concebido arquetípicamente. Entonces, cuando la sociedad está marcada por una cultura que trata de quitar la diferencia para que todos sean iguales, lo que hay es, en vez de sujetos, hay objetos que no ven o no respetan la diferencia. Y eso ha sido los conflictos de años, ¿no? De Claro. que no se ha respetado pues, cada uno. Entonces, la ilusión la ilusión de que Dios está en el cielo, vamos a suponer que Dios está en el cielo, como la Capilla Sixtina, con la barba así escultural, como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Diciendo, yo, Dios, dependo de ustedes humanos para que haya una evolución de conciencia. Eso es muy arrogante del ser humano. Como que dijéramos, Dios depende de nosotros. Y cuando esta humanidad no tome conciencia, pues vendrá otra humanidad. Claro, exacto. Y desde ahí yo creo que el ser humano pues se ha hecho la arrogancia, ¿no? Que hay. Claro, porque es antropocéntrico, es decir, esta cuestión de el progreso, tú puedes, tú eres, tú sabes, explota tu potencial. Y esta cuestión lo que ha hecho es, si bien ha habido mucho bien, yo creo que también ha habido mucho mal. ¿Por qué? Porque en el tú puedes, en el tú eres el ser, ya marca un aislamiento. Ya es que no necesito al otro. ¿Para qué me caso? ¿Para qué me enamoro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Entonces, es una vida solitaria. ¿Pero desde cuándo? Desde hace fácil, mira, 30 años, 20 años si querés, y más en estos tiempos.
La falta de compromiso con el otro, de aceptar la diferencia de la otredad. Pero ¿y si ahí sí ya no quieres estar dependiendo del otro? Pero no es depender del otro, es aceptar la diferencia. Okay. Y aceptar la diferencia es lo que vemos. Para que existan los dos. O sea, para que existan todos. Los dos y los infinitos. Okay. Tú crees en Yahvé, tú crees en Yahvé. Tú crees en la Pachamama, tú crees en la Pachamama. Tú crees en la lógica, en la ciencia, perfecto. Pero no, hay una, a ver, de tantas diferencias, no ha habido una tensión armónica. Okay. Lo que ha habido es una tensión disarmónica. Sí. Es el todo o la nada. O todos detrás del iPhone, todo detrás del dinero, o todos detrás de la espiritualidad, o la nada misma. Y bueno, y ahí como nos estás enseñando, ¿no? De Cábala, la importancia de lo que es el equilibrio. El equilibrio de las energías. Pero esto lo enseña la Cábala, pero también lo enseña, los sánscritos de lo hinduista, lo enseña, o sea, todos tienen una manera de explicar el mito a través de la cosmogonía, la psicología. Es un lenguaje diferente. Es un lenguaje diferente con un mismo mensaje, tratando de acercarse a la trascendencia de Dios, pero es eso, un acercamiento. A Dios. Sí, pero ya, ¿viste? A Dios, al que tú quieres creer. A la transparencia. Sí. Es lo trascendente, es lo inefable. Sí. Entonces, el problema es que la trascendencia se le quita transparencia porque cada uno mete la subjetividad y no acepta la diferencia. Okay. ¿Y tú crees, tú, así ya para ir cortando un poco, no sé cuánto tiempo llevamos, pero, ¿cuánto? Ay, Un poquito. Ay, ni la sentí. Pero Yo, bueno. la verdad que la gente se va a estar aburriendo, Sí. se pregunta si tal vez se quedaron dormidos o no están, yo no quiero... Bueno, mira, aquí hay, dice Giselle, ¿hay un Dios o más que uno? Bueno, creo que contestaste ya más o menos si hay un Dios o hay uno, dependiendo qué es lo que quieren ver, ¿no? Yo lo voy a decir y lamento mucho si los que se ofenden. Hacer a Dios a mi imagen y semejanza es tan infantil como pretender que de que si yo me porto bien, Papá Noel va a traerme un regalo. Claro. Sí. Ok. Luego dice, Jessica, percibo una fuerza inmensurable, mucha luz, y así yo interpreto a Dios al estar a punto de morir. Dios es fe, creo yo. Dios es uno solo, y cada quien lo venera de diferente manera o percepción, opina, Claro, y claro, genera divisiones. Nos está revelando mucho el aislamiento y esta pandemia. Un placer estar en esta charla. Saludos y abrazos. Saludos, Jessy. Erika Frías, basta con mirar a nuestro alrededor. Todo es diferente, diversidad, distintas formas de vida. Es absurdo pretender que entre los seres humanos tengamos que ser iguales. Y Erika Frías, no, está genial. Bueno. Pero cerrando un poquito, ya si querés, el aislamiento lo que ha hecho es magnificando con muchísima más potencia, con muchísima más luz, aquello de lo cual ya estábamos antes del coronavirus. Claro. Ya vivíamos aislados de nuestro sentido, de nuestros deseos, del otro. Sí. No hay, mira, yo no soy sociólogo, pero me encanta la psicología y el funcionamiento del psiquismo. Yo no creo que haya habido una cultura tan narcisista y tan independiente sin el compromiso con el otro como en estos últimos 20 años. Y eso ya te muestra un aislamiento. Ya el ser humano ya estaba aislado. Simplemente ahora explota, como dices. Ahora explota porque se mezcla todo. Es como decir una ensalada rusa, un poquito de incertidumbre, un poquito de angustia, un poquito de hastío, un poquito de todo y se mezcla todo.
Pero lo que hay que tomar conciencia, si queremos pensar, indagar, porque es indagar, pensar, es la etimología y el significado de historia. Historia es un relato, pero el relato comienza cuando uno empieza a indagar. Si queremos cambiar la historia y el destino, sería empezar a indagar desde dónde quiero vivir mi vida. Desde dónde quiero vivir mi vida. Y para muchos han necesitado esta pandemia, esta suspensión en el espacio y el tiempo, donde se desconecta la potencia de estar ocupados, a decir, para. Hay menos coches, porque recordemos al principio, por lo menos en Estados Unidos, en Los Ángeles, los primeros 3 meses o 2 meses y medio, yo me acuerdo que tenía que ir a una reunión, cuando me tardaba 1 hora y media, tardaba 15 minutos. Sí. O sea, todo era más lento, todo era tratar de sobrevivir, de hacer lo mejor posible, pero era como que el tiempo estaba suspendido. No es que el tiempo estaba suspendido, es que dentro del espacio ya se le estaba quitando potencia o la vorágine. Entonces, creo que para los que tienen esperanzas de que las cosas cambien, van a seguir esperando como desde el mito de la caja de Pandora. Seguirán esperando. Para los que de alguna manera piensen que esto es una situación de ahora, lo único que los invito a hacer es estudiar, indagar, preguntar, cuestionar la historia y ver cuántas veces esto ha sucedido en la historia cíclica de la humanidad. Ahora, lo que yo sí tengo de alguna manera temor, Precaución. No, temor, es que la normalización de todo y de todos, normalización como normativa, como que el sujeto tiene que estar amoldado a la institución de turno. Y ahora la institución de turno es la ciencia. Okay. Los que tienen el saber, como en psicoanálisis decimos, el sujeto supuesto saber. Es el problema neurótico. Yo no sé, yo no puedo, pero alguien tiene que saber y alguien tiene que poder. Y ese poder se lo estamos dando al otro. Claro. Entonces, el problema yo veo que hay como una desconexión del alma, hay una desconexión desde hace mucho tiempo, te hablo en términos generales, con el otro. Y en la falta de profundizar compromisos. No es casualidad que en un censo, y esto te estoy hablando desde la ONU, mueren 24.000, y esto registradas, o sea que imagínate las no registradas, 24.000 personas por día en el 2019 murieron por hambre. 18.000 de esas 24.000 murieron y eran niños hasta los 16 años. Entonces, ¿por qué eso no fue lo esencial? Claro. Yo no vi a nadie corriendo y diciendo, esto es un gran problema. O sea, más no es mejor. Tenemos más tecnología, más acceso, más recursos, sí, y tenemos un mundo que ya no soporta más. Es un tedio, es un hastío. Entonces, yo a veces me pregunto, con todo el respeto, digo, sí, el coronavirus afecta. Pero ¿por qué la humanidad le importa más el coronavirus? Yo no vi a nadie el año pasado preocupándose por las guerras en Siria. No vi a nadie preocupándose por la hambruna. No vi a nadie preocupándose que la madre y el padre iban a trabajar y el niño estaba 10 horas en redes sociales. No vi a nadie preocupándose que ya las relaciones afectivas fracasan porque no toleran la diferencia del otro. Entonces, si hablamos de sanidad, psicológicamente nos estamos lavando las manos, tapando las bocas, sí, mirando para adentro, pero en ese mirar para adentro no estamos viendo cuál es el problema que ya está oculto en lo revelado. Sí.
No, qué fuerte, porque imagínate, cómo, cómo cambiar todo eso, ¿no? Cambiando uno mismo. Lo que pasa que es esa la gran esperanza es que llegue el Mesías, o la gran esperanza sería que haya unidad y fraternidad. Yo puedo esperar con muchísima esperanza que suceda, o como yo muchas veces digo, de una manera muy activa, es que cada uno se anime a la aventura del viaje interior, a buscar su santo grial, a conectarse con ese Dios o ese sentido o lo más profundo de su ser, que sepa que la aventura de la vida es que no lo encuentres nunca. Claro, porque si lo encuentras ya... Ojalá, yo como digo en los cumpleaños, cuando a la gente le deseo cumpleaños con un rito específico, le digo, ojalá que se te cumplan algunos deseos y no todos, y tengas muchos por cumplir. Ojalá nunca encuentres esa luz. Ojalá que siempre te encuentres con la aventura de querer pasar umbrales, claro, y que la felicidad sean momentos de la vida y que el entusiasmo exista. Que cuando la tristeza te ataque, el sufrimiento te ataque, comprendas que tal vez es una manera que tú tienes de autoconocerte. Siempre decimos que no puede haber autotrascendencia sin autoconocimiento, y viceversa también. Sí. Entonces, lo trascendental tiene que ver con el conocimiento de uno. Entonces, si cada uno se da la oportunidad de madurar la idea de Dios y no infantilizarlo, de contar los pequeños actos, de hacer un recuento con sus vidas, de revalorar los valores de su vida, las relaciones humanas, la relación conmigo mismo, con mis deseos, estar al servicio del otro, conectarse, volver a comprometerse con la vida. Creo que de a poquito podemos ir contagiando otras cosas, otros valores, y en definitiva otro mito, desde donde el psiquismo puede empezar a vivir otro paradigma, otra realidad. Y eso se hace individualmente. O sea, el camino es solitario, pero nunca en soledad. Ojalá que nunca encuentren esa luz. Ojalá que todos se acerquen a esa luz y se maravillen y estén agradecidos de acercarse a esa luz. Y también me nace ahora decirlo, no sé por qué, es revalorar esta cuestión de compartir, esta cuestión de volver a los valores de antes, y es una utopía lo que acabo de decir porque me lleva a mi infancia, de revalorar las conexiones humanas y que los valores empiecen a equilibrarse. Ni tan espirituales, ni tan materialistas, ni tan en los afectos, pero una redistribución de valores, claro, donde se acepte la diferencia, el crecimiento. Creo que por ahí ingresaría, tal vez, una diferencia. Tener un equilibrio, ¿no? Sí, como base fundamental, respondiendo a la pregunta, es ¿qué nos está revelando el aislamiento? Que nos cuesta aceptar la diferencia, que estamos desde hace muchísimo tiempo sin sentido, que el sentido a la cual perseguimos viene de la institución, que hemos, de alguna manera, sido objetos de lo que idolatramos, de que confundimos el medio con el fin. O el techo con el... ¿Cómo es? El techo con el piso. Y que no está mal, que es una oportunidad de aprovechar el tiempo y replantearse cuestiones para extraer la mayor cantidad de energía y solamente eso, replantearse las cosas. Sí, justo te iba a decir que si querías decirle algo a las personas, pero creo que ya lo dijiste. A todas las personas, muchísimas gracias por conectarse.
Esto ha sido de alguna manera una conexión donde, con todo el respeto del mundo, y como dije al principio, no crean nada de lo que se está diciendo, es todo muy relativo y subjetivo. Comparto la luz desde el lugar que puedo, pero es una gran oportunidad este tiempo, como lo es siempre. Reitero este mensaje con la prudencia que tiene que tener un comunicador, que no es tratar de pasar la situación, porque sería una responsabilidad total, no caer en el facilismo, no caer en el ya pasará, todo estará bien, darse la oportunidad de meterse en esos lugares oscuros y aventurarse a preguntarse qué valores, qué virtudes, qué me falta, qué está desequilibrado, dónde están las interferencias, y aumentar esa capacidad de autoconocimiento, porque en definitiva, y esto es una frase trillada, y la voy a modificar un poquito, la relación siempre es con uno mismo, pero en ese siempre es con uno mismo, creo que es la oportunidad de reivindicar, y esto es un deseo propio, el no aislarse del otro, el volver a recuperar, y si no es un recuperar, es iniciar un intercambio, un aceptar al otro como es, un aceptar las diferencias y no aislarse del otro. Porque, señores y señoras, hace mucho que la humanidad está aislado del otro. Mentirse es la peor manera de nunca cambiar. Pues muchas gracias, Agustín. Creo que hemos llegado al final. Tenía otra pregunta, pero esa después te la voy a preguntar. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero volver a tener otra charla contigo, como esta. Sí, se pasó el tiempo volando. Sí, no sé cuánto llevamos, no sé. Pero bueno, 4:47. Sí, casi 2 horas, pero bueno, ni se sienten, la verdad. Por nosotros aquí nos seguimos, pero bueno, me imagino todos tienen cosas que hacer, ¿verdad? Pero bueno, espero hayan disfrutado este tiempo que compartimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que nos van a ver después, porque yo sé que lo van a ver. Y bueno, muchas gracias, Agustín, por este tiempo. Gracias a ti por el tiempo y la nobleza y la gentileza de esta conexión. Ok, les mando un abrazo, un beso y bueno, ya saben, aquí va a estar otra vez Agustín, no sé cuándo, pero ya les estaremos avisando. Besos y abrazos a todos. Chao, chao.